Hola amigos, en este video quiero hablar de los discos de corte y la forma de usarlos en la moladora. Como vi que por ahí había unas dudas en algunos de los usuarios de la página, me refiero a herreros, herrero argentino, herreros y soldadores, conseguí distintas marcas de discos de corte. En este lado tenés de 1,6 milímetros y este lado de 1 milímetro. Particularmente uso yo el Tyrolit. Las otras marcas son alternativas, no las uso mucho. Datos a tener en cuenta: tienen la fecha de vencimiento los discos. En todo tipo de discos tienen la fecha de vencimiento, generalmente en el centro. Algunos lo tienen por ahí en el otro lado, pero generalmente lo tienen en la arandela del centro. Tengan mucha precaución de eso, de que estén dentro de la fecha de vencimiento. Después yo uso los de 1,6, los de 1 milímetro me parecen muy peligrosos, son para determinados trabajos que hay que tener mucho cuidado. Ahora vamos a marcar una chapa de 1/8 y yo lo voy a cortar despacio como tendría que ser, y les voy a hacer notar que ustedes se den cuenta con el ruido, la forma que algunos cortan y que gastan demasiado disco, tienen riesgo de que se rompa y gastan amoladora. Así que bueno, voy a preparar una chapa y les muestro. Bueno amigos, ahí ya tengo una chapa marcada de 1/8 para hacer una plancheta de 48 por 28 por 2 de alto el borde, como son las estándar. Normalmente marco con corrector, con borratinta, como quieran llamarle, apoyando despacio en la chapa negra. Puede ser que les aguante un tiempo, se van gastando las puntas, pero bueno. Ahora vamos a ir probando y voy a tratar de hacer el corte correctamente de un lado y del otro lado forzando el disco y la moladora para que vean la diferencia del corte. Para el primer corte vamos a usar el Tyrolit de 1,6. La máquina que usamos es una de igual de 850 watts, una maquinita que anda muy bien, uso bastante, una de las que tengo. Colocamos el disco, siempre yo lo de corte lo aprieto con la tuerquita para abajo, ahí, apretamos bien. Y bueno, el primer corte lo voy a hacer con la velocidad normal que yo lo hago siempre. Recuerden que siempre tenemos que tratar de ponernos de costado de la moladora, siempre darle lugar, aunque tengamos los elementos de seguridad, el protector colocado que está bien ahí para adelante, siempre de costado. Vamos a cortar estos 32 centímetros con la velocidad normal, no quiero acelerarlo ni nada para que sientan el ruido del disco. Ahí, si ustedes se dan cuenta, miren el desgaste, es mínimo el desgaste que sufrió el disco. Cortamos 32 centímetros de la chapa y vieron que yo cuando empecé el corte no traté de cortar por arriba y gastando, sino que a la vez que empezó a cortar, llevándola ahí para que corte con el peso de la moladora nomás. Ahora voy a cambiar, vamos a girar al otro lado y les voy a cortar como corta mucha gente que gasta disco y rompe amoladora. Ahí tenemos entonces del otro lado, para que no haya ninguna diferencia. Yo hice este pedacito que faltaba cortar, lo corté con otro disco, con otra moladora, con el mismo disco Tyrolit que cortamos hoy. Fíjense el sonido, la diferencia.
ustedes se dieron cuenta, fue mucho más rápido el corte, pero gastamos muchísimo más el disco, muchísimo más, y forzamos mucho más la moladora. Tuvimos mucho más desgaste del disco y forzamos la moladora. ¿Por qué? Porque le estamos haciendo fuerza al corte. No lo dejamos ir tranquilamente, sino que lo estamos forzando. Si cortan de esa forma, van a romper muchos discos, inclusive van a darse cuenta que se desgrana. Tienen que ir apoyando la moladora nada más. Vamos a probar con otro tipo de disco y a ver si podemos hacer algún tipo de comparación. Fíjense, acá tenemos claramente el desgaste del disco. Se ha gastado unos 5 milímetros con respecto al otro. A ver, ponemos así para que se note bien. En dos cortes. Yo me animo a decirles que si se corta correctamente con este disco, pero cortamos varias planchetas. Vamos a probar otra marca. Vamos a probar ahora. Vamos a probar el Bullet, que supuestamente dice para corte inoxidable. Lo vamos a probar en el corte largo a ver qué tal anda. Bueno, ahí dimos vuelta a la chapa, le pusimos un peso para cortar y pusimos el disco Bullet. Vamos a probar con este. Fíjense, ahí hicimos la mitad del corte largo, que sería como si fuera el corte corto que hicimos hoy con el Bullet. Se ha consumido bastante poco, pero cortando de forma correctamente. Vamos a probar otra marca y vamos haciendo la comparativa. Vamos a probar el DeWalt, a ver qué onda, que es una marca bastante reconocida. Vamos a probarlo, de qué rendimiento tiene. Vamos con el DeWalt. Otra cosa que tienen que tener en cuenta, si hacen muchos cortes, es usar barbijo. Yo acá estoy en una zona ventilada, se puede sentir el ruido del ventilador porque hace mucho calor. Pero si van a cortar mucho en lugar cerrado, van a tener que usar un barbijo porque hay muchas partículas en el aire. Igual que el protector auditivo y las gafas. Perfecto. Acá podemos ver el desgaste, prácticamente el mismo desgaste, el DeWalt con el Bullet, cortando de manera correcta. Cortamos una chapa a 1/8 para la plancheta, fíjense, 3,2 milímetros. Ustedes vieron que no sufrió ni la moladora ni el disco. Creo que no tiene mucho sentido probar las otras marcas. Lo haremos en otro video más adelante. Lo que yo quería explicarles era eso, cómo se corta, la forma correcta de cortar. Espero que se haya entendido, sin forzar la moladora. Ustedes sienten que el motor se frena, están cortando incorrectamente. Esto salió a discusión o a intercambio de ideas cuando me preguntó un muchacho, un compañero, colega,
cuántos discos gastar en un caño, que me pareció una barbaridad, que gastó 5 discos. Y bueno, como ustedes pueden ver, pueden realizar bastantes cortes de la forma correcta. Cuando yo lo apuré un poquito en el tirolit, lo que pasó fue que se gastó 5 milímetros exageradamente, mientras que los otros cortes, si ustedes comparan con un disco nuevo, fíjense, no comió ni apenas 1 milímetro. Así que bueno, espero que les sirva, y alguna otra consulta me dice. Bueno, gente, espero se haya entendido. Sé que a los que profesionales les va a parecer una tontería, pero como siempre digo, tenemos que hacerlo para todos, para los que saben, para los que no saben, para los que están aprendiendo. Así que bueno, esto es todo el video por hoy. Feliz año, espero que me acompañen en los proyectos que se vienen el año que viene, que venimos con todo, así que nos estamos viendo el año que viene. Muchas gracias por seguirme.